Las facultades y obligaciones atribuidas por la Ley de Concursos Mercantiles al conciliador, distintas a las necesidades para la consecución de un convenio y el reconocimiento de créditos, se entenderán atribuidas al síndico a partir de su designación. Cuando la etapa de conciliación termine anticipadamente debido a que el comerciante hubiere solicitado su declaración de quiebra o concluido el plazo de conciliación y sus prórrogas en su caso, y el juez la haya concedido, la persona que hubiese iniciado el reconocimiento de créditos permanecerá en su encargo hasta concluir esa labor. En ese caso, en el que en el concurso mercantil se inicie la etapa de quiebra, el síndico tendrá además las facultades que la Ley de Concursos Mercantiles le atribuye al conciliador para los efectos del reconocimiento de créditos. La sentencia que declare la quiebra implicará la remoción de plano, sin necesidad de mandamiento judicial adicional, del comerciante en la administración de su empresa, en la que será sustituido por el síndico. Para el desempeño de sus funciones y sujeto a lo previsto en la misma Ley de Concursos Mercantiles, sin necesidad de mandamiento judicial, recordemos, el síndico contará con las más amplias facultades de dominio en el derecho que éste proceda. El comerciante conservará la disposición y la administración de aquellos bienes y derechos de su propiedad que sean legalmente inalienables, inembargables e imprescriptibles. El síndico deberá iniciar las diligencias de ocupación a partir de su designación, debiendo tomar posesión de los bienes y locales que se encuentren en posesión del comerciante e iniciar así su administración. Para ello, el juez deberá tomar las medidas pertinentes al caso y dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la inmediata ocupación de los libros, papeles, documentos, medios electrónicos de almacenamiento y proceso de información, y todos los bienes que se encuentren en posesión del comerciante. El secretario de acuerdos del juzgado hará constar los actos relativos a la toma de posesión del síndico. Para la práctica de las diligencias de ocupación se tendrán siempre por formalmente habilitados los días y horas inhábiles. La ocupación de los bienes, documentos y papeles del comerciante se llevará a cabo de conformidad con las reglas que establece el artículo 181 de la Ley de Concursos Mercantiles, que nos enmarca que entre tanto no entre en funciones el síndico designado por el instituto, el conciliador continuará en desempeño de las funciones de supervisión y vigilancia que hubiere tenido encomendadas. Tan pronto como entre en funciones el síndico, se le entregarán inmediatamente inventario, los bienes, la existencia de caja, los libros, los títulos valor y además documentos del comerciante. Y se ordenará a los depositarios de los bienes que hubiesen sido embargados, así como a los que hubiese nombrado el juez del concurso mercantil, a decretar las medidas cautelares que les entregue inmediatamente al síndico. A las diligencias de ocupación podrán asistir los interventores, si ya hubieren asumido sus encargos, y el comerciante o su representante legal. El síndico, al entrar en posesión de los bienes que integran la empresa del comerciante, tomará inmediatamente las medidas necesarias para su seguridad y conservación. Durante el tiempo en el que el síndico continúe la operación de la empresa del comerciante, las ventas de mercancías o servicios relativos a la actividad propia de la empresa se harán conforme a la marcha regular de sus negocios. Sin perjuicio de ello, el comerciante estará obligado en todo momento, por regla general, a asistir y coadyuvar con las funciones y tareas del síndico relacionadas con la operación de la empresa durante la etapa de quiebra. Para tal efecto, el síndico podrá solicitar el auxilio del juez,
quien dictará las medidas de premio que estime convenientes. Los administradores, apoderados y representantes del comerciante no tendrán personalidad ni legitimación para presentarlo en la etapa de quiebra dentro del proceso concursal, salvo en los términos y para los efectos que expresa la misma ley de concursos mercantiles. Los bienes que por su naturaleza requieran ser enajenados rápidamente y los títulos valor que estén próximos a su vencimiento o que por cualquier otra causa hayan de ser exhibidos para la conservación de los derechos que les son inherentes, se relacionarán y entregarán al síndico para la oportuna realización de los actos que fuesen necesarios. El dinero se entregará al síndico para su depósito. En caso de que las personas depositarias de los bienes que integran la masa se nieguen a entregar su posesión o pongan obstáculos al síndico, a petición de este último, el juez decretará las medidas de apremio que sean necesarias para tal efecto. Por otro lado, se asumirán que los bienes que el cónyuge, si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de separación de bienes, la concubina o el concubinario del comerciante hubiera adquirido durante el matrimonio o concubinato en los 2 años anteriores a la fecha de retroacción de la sentencia de concurso mercantil, pertenecen al comerciante. Para poder tomar la posesión de estos bienes, el síndico deberá promover la cuestión en la vía incidental en contra del cónyuge, la concubina o el concubinario del comerciante, en donde bastará que pruebe la existencia del matrimonio o el concubinato dentro de dicho periodo y la adquisición de los bienes durante el mismo. El cónyuge, la concubina o concubinario podrán oponerse demostrando que dichos bienes fueron adquiridos con medios de su exclusiva pertenencia. Todos los bienes adquiridos por sociedad conyugal en los 2 años anteriores a la fecha de retroacción de la sentencia de concurso mercantil estarán comprendidos en la masa. Esta disposición comprende exclusivamente los productos de los bienes cuando la sociedad conyugal solo fuere sobre dichos productos. Si el cónyuge del comerciante ejerce el derecho de pedir la terminación de la sociedad conyugal, podrá reivindicar los bienes y derechos que le corresponden en términos de las disposiciones que resulten aplicables. El síndico, en el desempeño de la administración de la empresa del comerciante, deberá obrar siempre como un administrador diligente en negocio propio, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que la empresa sufra por su culpa o negligencia. Para la contratación de nuevos créditos y la constitución o sustitución de garantías, deberá observar lo dispuesto por los artículos 75, 76 y 77 de la Ley de Concursos Mercantiles. Es así que dentro de un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que el síndico tome posesión de la empresa del comerciante, deberá entregar al juez un dictamen sobre el estado de la contabilidad del comerciante, un inventario de la empresa del comerciante, un balance a la fecha en que asuma la administración de la empresa y un reporte detallado de la asistencia que hubiera recibido por parte del comerciante. Estas obligaciones deberán cumplirse en los formatos que para tal efecto establece el IFECOM. Una vez que reciba los documentos señalados, el juez deberá ponerlos a la vista de cualquier interesado. El inventario se hará mediante la relación y descripción de todos los bienes muebles o inmuebles, títulos valores de toda clase, géneros de comercio y derechos a favor del comerciante. El síndico entrará en posesión de los bienes y derechos que integran la masa conforme se vayan practicando o verificando el inventario de los mismos. A estos efectos, su situación será la de un depositario judicial. Serán nulos
los actos que el comerciante y sus representantes realicen sin autorización del síndico a partir de la declaración de quiebra, salvo que lo realicen respecto de aquellos bienes cuya disposición conserva el comerciante. Dicha autorización deberá constar por escrito y podrá ser general o particular. En caso de que con anterioridad a la declaración de quiebra se hubieran removido al comerciante de la administración de su empresa o se hubiera limitado sus facultades en relación con algunos de sus bienes, respecto de los terceros que se muestren que conocían esa situación, serán nulos los actos realizados en contravención a la orden de remoción del comerciante o la limitación de sus facultades. Si el tercero había comparecido al concurso mercantil, se presumirá que tenía conocimiento de la situación descrita, sin que se admita prueba en contrario. No procederá la declaración de la nulidad cuando la masa se aproveche de las contraprestaciones obtenidas por el propio comerciante. Los pagos realizados al comerciante con posterioridad a la declaración de la quiebra, con conocimiento de que se había declarado la quiebra, no producirán efecto liberatorio. Si el pago se hizo con posterioridad a la fecha de publicación de la declaración de quiebra en el Diario Oficial de la Federación, o si la persona que pagó se había apersonado en el expediente de concurso mercantil, se presumirá, sin que se admita prueba en contrario, que el pago se hizo con conocimiento de la declaración de quiebra. Para los efectos de la ley de concurso mercantil, se tiene como presumible que toda la correspondencia que llega al domicilio de la empresa del comerciante es relativa a las operaciones de la misma, por lo que el síndico o, en su caso, el conciliador, una vez que esté a cargo de la administración, podrá recibirla y abrirla sin que por ello se requiera la presencia o autorización expresa del comerciante. Siempre que sea requerido el síndico, el comerciante deberá presentarse ante aquel, tomando en cuenta la naturaleza de información que el síndico necesite. Podrá requerir al comerciante para que se presente en persona y no por medio de apoderado, o le indicará cuál o cuáles de sus administradores, gerentes, empleados o dependientes deben comparecer. Para el ejercicio de la facultad a que se refiere lo que acabamos de mencionar, el síndico podrá solicitar el auxilio del juez, quien dictará las medidas de apremio que estime convenientes. Tratándose de personas morales, las disposiciones relativas a las obligaciones del comerciante serán a cargo de quienes, de acuerdo a la ley, los estatutos vigentes o el acta constitutiva, tengan la representación legal de la persona moral.